Daniel Quintero, pues esto en el marco de su renuncia a la alcaldía de Medellín para precisamente poder realizar esta participación en política acompañando al candidato Juan Carlos Upegui. Por eso a esta hora de la mañana vamos a saludar a Carlos Arias, quien es consultor en comunicación política y doctor en psicología política, para analizar este escenario que pues vivirá la ciudad allí en Medellín. Profesor Carlos, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. 2 años en pandemia y uno no prende el micrófono. Buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de la Universidad Distrital. Es un placer estar con ustedes, estar con las personas que nos están escuchando con este momento de coyuntura política. Profesor Carlos, empecemos hablando de esa lectura que se da bajo la decisión de que a 3 meses del término de un periodo de administración de una ciudad y pues a un mes de unas elecciones territoriales se tomen las decisiones como abandonar este proyecto político de la alcaldía de Medellín. Pues mire, usted lo advierte en la forma en cómo presenta el hecho, la situación, y es a todas luces eh, ilógico, irresponsable, y demuestra y confirma que al exalcalde Quintero poco y nada le importaron los medellinenses, poco y nada le importaba a la ciudad. Su gran ambición, así como la de su modelo a seguir, que es Gustavo Petro, es el poder en general. ¿Sí? Y me perdonará un poco la audiencia que involucre a Gustavo Petro en mi respuesta, pero cuando los políticos están mucho más pendientes del poder político que de su compromiso de servicio social, se presentan este tipo de cosas. El alcalde Quintero, para seguir en la conversación y en la discusión con los oyentes que nos quieran llamar o que nos quieran preguntar, el alcalde Quintero fue contratado, fue elegido contratado entre comillas, a veces olvido que no estoy en televisión, contratado entre comillas, elegido para 4 años, y no debía renunciar porque crea que con su renuncia y yéndose de frente, porque ya lo estaba haciendo igual, pero de frente con la candidatura de su candidato, le daba así un mejor servicio a la ciudad. A él lo eligieron para ser alcalde 4 años y renunció. Y eso básicamente es una afrenta a la ciudadanía. Cuando Antanas Mocus lo hizo para hacer lo mismo por la presidencia de la República, debió hacer un acto de contrición simbólico. Y yo creería que, o hubiese creído, perdón, que este ejercicio de contrición simbólica le había permitido entender a todos los políticos que este tipo de cosas es una afrenta a la responsabilidad pública que el ciudadano les confiere cuando les entrega su voto. Hoy tenemos en Medellín una situación de encargo de interinidad, en donde el alcalde encargado, eh, Oscar, si no estoy mal, no me acuerdo el apellido, eh, está asumiendo unas responsabilidades, y tenemos un candidato en Bogotá, que es el candidato Gustavo Bolívar, que también renunció al Senado, en donde fue elegido por aspirar también por poder a otra designación. Entonces, yo creo que este es un gran mensaje para los bogotanos, para los colombianos, para los medellinenses, de que tenemos que elegir a los políticos o tenemos que elegir personas que tengan real compromiso con la entidad o con la función por la cual la vamos a elegir, y no sea simplemente elegir a alguien por un poder político. Profesor Arias, como usted bien lo mencionaba, pues deja, digamos, en un alto grado de desgobierno, pues esta decisión que tomó el exalcalde Quintero, porque también nunca en la historia de Medellín un alcalde elegido por voto popular, pues había abandonado su cargo. ¿Cuál es ese mensaje, ¿no?, que él da a sus electores y la ciudadanía en general, ¿no?, con esta renuncia también para participar en política, cuando, digamos, también se va con un alto grado de desfavorabilidad y también investigaciones?
pues el mensaje es uno y creo que es uno solo. A pesar, bueno, hay varios mensajes. Hay un mensaje que yo puedo analizar y que es mi lectura personal, subjetiva, al amparo de lo que es la ciencia política, al amparo de lo que significa la participación política y la responsabilidad que ella conlleva. Y mi análisis recoge algo de lo que ya hemos venido conversando o he venido mencionando, y es que le, es un mensaje a los jóvenes de que todo se puede abandonar, de que no importa la responsabilidad que hayas asumido, no importa la responsabilidad que te hayan entregado, si tú tienes un interés personal, tú puedes abandonar. Y para mí eso es un pésimo mensaje. Y es el mensaje que uno a veces se encuentra cuando trabaja con personas muy jóvenes que simplemente por una búsqueda personal abandonan responsabilidades en medio de una crisis, en medio de una situación. Es decir, cuando trabajas en una empresa y tienes una entrega de un proyecto, de cualquier cosa que tengas que entregarle a un cliente y faltando, no sé, 3 semanas o 2 semanas para hacer la entrega, el grupo de colaboradores te dice, me voy, me voy porque me quiero ir. Ni siquiera es porque se me presenta una nueva o mejor oportunidad. Me voy porque me cansé, porque es demasiada presión. Ese es el mensaje que que hoy le entrega Daniel Quintero a los jóvenes que no están necesariamente vinculados con la política. A los que están vinculados con la política es básicamente un abandono de una responsabilidad pública no menor. Es el abandono del cargo de la segunda ciudad más importante del país, y eso no es menor. Ahora bien, muchos dirán que no es un abandono, que es la búsqueda por alejar el uribismo de, de, eh, del poder político en Medellín. Y yo le pregunto a esas personas que tienen ese tipo de reflexiones, ¿y qué pasa si, si les quitamos el discurso de Uribe? ¿Y qué pasa si Uribe no es el que va a gobernar, sino que es Fico Gutiérrez, que si bien es de la línea de Uribe, no es Uribe? ¿En dónde queda el discurso de las personas de la izquierda? A mí me parece peligrosísimo lo que hizo Daniel Quintero. Me parece peligrosísimo para las instituciones, me parece peligrosísimo incluso para los militantes del pacto histórico, que son serios, que han sido coherentes con sus luchas, y les nombro solamente dos que se me vienen ahorita a la cabeza, los pensaba cuando me invitaron a esta conversación. David Racero y María José Pizarro, ¿qué estarán pensando hoy? Años de lucha, años de coherencia, años de aguante, años de trabajar por un proyecto político para que venga un aparecido que renuncia a la alcaldía de Medellín y que hoy diga abiertamente en medios de comunicación que hoy también empieza su campaña presidencial. O sea, lo que pasa con Daniel Quintero no es nada diferente a lo que pasa con Milei en Argentina. Profesor Arias, a Daniel Quintero tuvo una sanción por participación en política, esto en la campaña presidencial. Recordemos esto de el cambio en primera, que pues allí fue este escenario donde él tuvo una sanción, pues a su retorno de nuevo a este cargo se presenta como esta víctima, llamémoslo así, del establecimiento. Hoy él decide renunciar a su cargo y esa figura de víctima del establecimiento se potencializa o se destruye bajo la imagen de Daniel Quintero. Seguramente, yo primero debo, aunque suene apolítico en campaña, yo debo agradecer la forma en cómo están formulando las preguntas, porque básicamente lo que deja es eso, una pregunta que tiene dobles interpretaciones. Entonces planteo inicialmente la que yo considero. Yo creo que estos ejercicios de victimización política que se volvieron costumbre entre los políticos de América Latina, en donde comúnmente o se autoinfligen atentados o se autoinfligen llamados de contradictores con respecto a su identidad, a su integridad personal, yo creo que están mandados a recoger. Ahora bien, con respecto a la pregunta, y ya entrando un poco más en materia en ella, la victimización a la que acoge o a la que acude el exalcalde Quintero
seguramente es aplaudida por su campana de resonancia, por todos los seguidores que, aunque no son pocos, aunque no son muchos, perdón, no son pocos todavía en Medellín. Prueba de ello, las manifestaciones ayer cuando sale a plaza pública. Entonces seguramente muchas personas van a seguir pensando que es víctima de la persecución y que él es un héroe que sale a inmolarse como un kamikaze, aquella figura emblemática de los pilotos japoneses que se lanzaban en picada cuando sabían que ya no había nada que hacer y que lo único que podían era lanzarse en picada contra los objetivos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Primera, los objetivos británicos comúnmente. Entonces, Quintero puede parecer un kamikaze, ¿sí? Puede parecer este aviador que se lanza contra el objetivo, no importa que vaya a perder, porque todo el mundo en Medellín sabe que Upegui, que es el primo de su esposa, no es un dato menor, va a perder. Entonces, todos pueden creer que es un héroe y que es una víctima del uribismo y que él sale a inmolarse buscando de alguna forma redimir la campaña de Upegui para ver si ganan, a pesar de que todo el mundo cree, o todo el mundo no, las encuestas, no es un tema de percepción, es que las encuestas, todas, absolutamente todas, en los últimos 3 meses muestran a Upegui perdiendo por más de 40 puntos de diferencia. Entonces, algunos pueden creer que es una víctima. Yo no creo que sea una víctima. Yo creo que los colombianos somos unas víctimas de este tipo de políticos. Y yo creo que ese es mi mensaje para la audiencia. ¿Por qué estoy seguro de que nosotros somos víctimas de este tipo de políticos? Porque utilizan los recursos públicos, utilizan las plataformas y ecosistemas digitales que le ofrecen los recursos públicos. Y aquí hay que, ¿por qué lo digo con argumentos? Porque hay investigaciones de la FLIP en contra de Daniel Quintero y en contra de su alcaldía de cómo utilizaron los recursos públicos para fortalecer, aumentar, incluso comprar seguidores en las redes de Daniel Quintero. Entonces nosotros los colombianos somos víctimas de Daniel Quintero. Los paisas son víctimas de Daniel Quintero. Y somos víctimas porque utilizó recursos públicos, porque mejoró o intentó aumentar su imagen a punta de recursos públicos. Porque nosotros hoy, en vez de estar pensando en propuestas y en vez de estar analizando lo que pasa en el fondo en Medellín, lo que pasó en Bucaramanga con la caída de la bancada entre Piedecuesta y el Magdalena Medio, estamos hoy hablando de un tipejo que utilizó los recursos públicos, que utilizó su rol como alcalde para favorecer su imagen en procura no ni siquiera de un movimiento, sino en razón a su interés personal para ser presidente en 4 años. Profesor Arias, ¿cuál sería esa diferencia entre la campaña que hizo con el presidente Gustavo Petro y ahora con Upegui, y qué tanto le suma o quizás le restaría Daniel Quintero a la campaña de Upegui con esta decisión? Mire, en este momento la campaña de Upegui no puede sumar nada. Y esto también es un tema de comportamiento electoral. Estudios realizados por Elizabeth Nobel Newman en 1975 y refrendados después por Richard Pretty y John Cacioppo en los Estados Unidos, confirman que solamente más o menos del 3 al 6% del porcentaje del peso electoral, el llamado el voto indeciso, está pensando hoy su voto todavía. Y seguramente mucho de ese 6% va a llegar a la urna con la duda de por quién votar. La jugada de Quintero alrededor de la campaña de Upegui no busca el voto indeciso, porque el voto indeciso es ese voto que está jugándose todavía sin saber si hay alguna duda, si está bien o si está mal. Y el abandono del cargo y la irresponsabilidad de ello asociado a Upegui no le suma el voto indeciso. Seguramente hace mucho más fuerte y más robusto el discurso del voto duro que está con Upegui, ese mínimo voto duro que está con Upegui, que no ha subido del 10 al 14% en intención de voto, no lo digo yo, lo dicen los estudios de percepción. Entonces yo no creo que le sume absolutamente nada. Primera respuesta. Segunda, ¿qué diferencia hay entre el voto en primera y ahorita irse donde Upegui? En este caso, por lo menos, no lo hace desde la alcaldía,
no lo hace desde el ser un funcionario público. Y creo que eso es lo único que podría ser loable de la decisión de Quintero, es me voy a hacer campaña de frente. Ya la estaba haciendo, pero por lo menos ahorita no la hace como alcalde. La hace con el show mediático de ser alcalde, pero ni le suma, ni le quita, ni le pone. Yo creería que por lo menos le quita, y le quita en este voto crítico, en este ciudadano crítico que ve eso, que ve la irresponsabilidad de abandonar un cargo, simplemente por acompañar un poder político. Profesor, pasemos página y analicemos un poco sobre ese nuevo alcalde encargado, Óscar de Jesús Hurtado Pérez. Él tiene ahora el reto de seguir el plan de desarrollo 2020-2023. ¿Le va a quedar fácil? Y además también, ¿hay credibilidad con los entes oficiales en Medellín? ¿O habrá esa credibilidad? Pues mire, Oscar de Jesús es un tipo que lleva 23 años en política, 23 años digamos, como servidor público, 14 de ellos como político. Fue presidente de la Federación de Ganaderos de Antioquia. Lo conozco personalmente, es un tipo que conoce el departamento, fue alcalde de Tarso de Antioquia, fue representante a la Cámara, ha estado vinculado fuertemente en política. Su familia tiene algunas suspicacias en indagaciones asociadas a predios comprados en Antioquia que han sido beneficiados por obras públicas. Pues yo lo que veo es que a 3 meses de entregar el poder es básicamente entregar y rematar obras públicas. Claramente este alcalde encargado puede hacer algo que lamentablemente hacen muchos encargados, y es dejar amarrados contrataciones a mediano y largo plazo, y dejar amarrado parte de la ejecución del presupuesto para 2024, para que el nuevo alcalde básicamente entre con las manos atadas los primeros 2 meses, en los primeros 6 o 7 meses, mientras que esas vigencias presupuestales se terminan. Pero que haya un gran giro en la política pública de Medellín con respecto al tema de telecomunicaciones, CPM, UNE, Tigo, yo no lo veo. Yo lo veo bastante difícil. Creo que el encargado, Oscar, eh, pues es una persona que seguramente va a continuar, y por obligación tiene que terminar parte del plan de gobierno de Quintero, por obligación, por mandato de ley, no puede salirse de ese plan de gobierno, así lo estipula la ley. Profesor, y ya para ir cerrando esta entrevista, este análisis, ¿cómo ve ese panorama de las elecciones? Ahora ya se viene esa jornada electoral en la que vamos a estar viviendo en Colombia, y pues por supuesto hay mucha especulación, y ahora con esta movida que hizo Daniel Quintero, ¿qué es lo que va a deparar? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Cómo ve ese panorama? Pues yo no veo muchas alteraciones. Desde hace una semana hicimos un ejercicio prospectivo con el Observatorio de Redes Sociales del doctorado en psicología, con énfasis en psicología política de la Católica, y la Universidad de Santiago de Compostela. Lo que veo es básicamente que el pacto histórico pierde 32 alcaldías, no mentiras, si pierden 32 pierden 31 alcaldías, solamente ganaría una. Pierden los 32 departamentos, no gana un solo departamento. Es posible que ganen coaval uno o dos, pero con candidatos propios no gana uno solo. Y allí estoy incluyendo Bogotá. Eh, Seguramente va a fortalecer, y ese creo que es su objetivo en estas últimas 3 semanas, a pesar de que el alcalde de Bogotá, el alcalde de Bogotá, el que quiere seguir siendo alcalde de Bogotá, pero que hoy no ha podido ser presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, se haya vinculado activamente en Bogotá, haciendo una clara participación indebida en política electoral en Bogotá, con 3 manifestaciones en 3 grandes localidades en Bogotá, con una marcha pagada y auspiciada por el DAPRE. Tengo los datos de más o menos 50.000 millones de pesos contratados por el DAPRE en estos últimos 2 meses para las marchas, solamente 18.500 millones de pesos contratados para las marchas de los 3 días. Tengo los contratos, los expuse en 2 medios de comunicación, uno de ellos de cubrimiento nacional. Entonces lo que yo veo es que va a perder el pacto,
pero va a entrar a fortalecerse en edilatos y consejos. Creo que la única salida que le queda hoy al pacto es ir a fortalecerse en concejales en todo el país. Entonces, creo que la estrategia en estas últimas 3 semanas es fortalecer las listas cerradas, en donde uno vota por un logo y no sabe quién está detrás. Por eso seguramente en Bogotá tendremos a Matarife, al creador de la serie Matarife, que no tiene ni idea de cómo funciona Bogotá, pero seguramente va a entrar por el pacto histórico al Consejo de Bogotá, porque pues nos están metiendo gato por libre con las listas cerradas. Creo que es lo que va a pasar, no creo que vaya a pasar ninguna otra cosa, creo que esto va a llegar a una tensión política muchísimo más fuerte en el 2024, porque una cosa es tener a Petro con una altísima popularidad y favorabilidad cuando entró al gobierno, con 11 millones y medio de votos, y otra cosa muy diferente va a ser un Petro con todo el poder político regional en contra, o con todo el poder político regional, por lo menos relativamente distante a su proyecto político, y él con el bolígrafo y con las entidades de control como Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Contraloría, porque las cuatro, él pone a los 4 directores de esas 4 entidades de control que tienen el poder burocrático más importante de este país, por encima del gobierno. Hay que recordar que la Procuraduría provee más o menos los cargos de 5 o 6 ministerios, solamente la Procuraduría, y él pone la terna del procurador, y él pone la terna del fiscal, que pone más o menos otros 5 o 6 ministerios en términos de burocracia y cargos públicos. Entonces va a haber una tensión muy fuerte en el 2024, porque pues el poder político regional genera parte de sus beneficios, y pues llena sus propias arcas en alguna forma. Claro, sigue dependiendo del poder político y de la financiación nacional. Este país sigue siendo centralista de alguna forma. Entonces, vamos a ver más tensión en el 2024. Profesor Arias, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos aquí en Revista de la Mañana. Muy importante esta lectura del escenario que, pues, a partir del día sábado que se conoció esta noticia, pues empieza a vivir el pueblo allí en Medellín, y pues también esa lectura que se da en el escenario electoral en todo el país. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. Con muchísimo gusto, siempre a sus órdenes. Esperemos volvernos a encontrar. Ahí está, Gio, esta lectura que se da pues en el marco de la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín, y también ese sentir o esa lectura que ya también se va dimensionando en todo el territorio nacional. Ya estamos a puertas de estas elecciones territoriales. Así es, sin embargo, recordemos ese perfil también que tiene el alcalde encargado, Oscar de Jesús Hurtado. Es contador público de la Universidad de Medellín, especialista en gestión pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. También tiene, Gustavo, 23 años de experiencia, 14 de ellos en entidades públicas, y se ha desempeñado también como contador general del Fondo Ganadero de Antioquia. Ha sido también representante de la Cámara por Antioquia durante 2 periodos y fue alcalde del municipio de Tarso, Antioquia.